aún es posible que nuestro Dios, que es todopoderoso, en medio de una ah, alabanza, de un canto que nosotros expresamos a Él, es común que Él nos bendiga a nosotros, nos haga reflexionar en las palabras que estamos cantando. Procuramos, aquí en la iglesia, procuramos entonar cantos que tengan un sustento, un respaldo en la palabra, en la escritura, este, creyendo que la escritura es inspirada por Dios. Y si esos cantos ah, están respaldados por lo que dice la palabra, la escritura, bueno, podemos creer entonces que esos cantos también eh, pueden ser utilizados por su Espíritu Santo para hablarnos, ministrar nuestro corazón, hablar a nuestro corazón, confortar nuestra alma, un momento de cercanía con el Señor. Que, que esta mañana o desde esta mañana y ya en esta tarde el Señor nos esté hablando. Vamos a continuar. Recordarán ustedes que ya tiene algunos meses, desde mediados del mes de noviembre, casi finales, a partir de un evento que tuvimos de la jornada familiar, hemos estado hablando acerca de la adoración familiar, acerca de los principios bíblicos de la familia. Y bueno, de unas semanas para acá hemos estado haciendo un énfasis acerca del matrimonio. Eso tiene su razón de ser. ¿Por qué hemos estado haciendo un énfasis del matrimonio? Bueno, porque ah, la familia, la familia se soporta principalmente en esa unión divina del matrimonio, es decir, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, tiene que estar soportado por una firmeza dentro del matrimonio. Por eso es importante que entendamos lo que Dios habla acerca de esta institución divina, por eso es que hemos estado haciendo ese énfasis. Y bueno, el día de hoy, ya digamos que es de esta serie de enseñanzas, es la última que vamos a hablar acerca del matrimonio, porque ya la próxima semana estaremos hablando de la paternidad en general, de la paternidad bíblica. Y entonces el propósito que yo tengo hoy es hacer un resumen acerca de lo que en estas últimas semanas hablamos acerca del matrimonio, de esos principios importantísimos que deben regir un matrimonio para que funcione como tal, para que cumpla sus propósitos, para que cumpla los objetivos para lo cual Dios lo instituyó. Y entonces me es importante. ah, no es posible, y me atrevo a afirmarlo así tan categóricamente, no es posible nosotros criar bíblicamente a nuestros hijos si primeramente no estamos funcionando bíblicamente como matrimonio. Esto es algo importante. Eh, y bueno, en el desarrollo de la enseñanza voy a hacer algunas acotaciones porque, bueno, pudiera venir a la mente de algunas personas que en su matrimonio están casados o casadas con una persona que no está ejerciendo la misma fe bíblica, es decir, que no ha nacido de nuevo, que no es creyente. Y entonces afirmaciones como la que acabo de hacer, de que si un matrimonio no está funcionando así, no pueden criar hijos bíblicamente, pudieran venir a traer una lucha en la mente. Más bien me refiero a que qué importante es que cada uno de los miembros del matrimonio estén cumpliendo su rol bíblico dentro del mismo. Y yo sé que hay matrimonios donde alguno de ellos no está caminando en el camino del Señor, pero sí creo que si dentro del matrimonio hay uno que esté caminando con el Señor, a ese uno el Señor lo quiere utilizar
tanto para bendecir ese matrimonio como para bendecir a esos hijos de ese matrimonio. Entonces, esto es muy importante y por eso es importante que retomemos algunas cosas que son básicas. Antes de dar paso a lo siguiente, antes de dar paso a nuestros estudios acerca de la paternidad bíblica. Cuando hablo de paternidad me refiero a las dos, al rol del padre y al rol de la madre. Es importante que nosotros volvamos a dar un repaso. Y si alguno de ustedes no escuchó alguna de estas enseñanzas acerca del matrimonio, bueno, en nuestro canal de Facebook quedaron grabadas las transmisiones en vivo. Y paulatinamente nuestros hermanos están subiendo también esas enseñanzas al canal de YouTube. Entonces, también pueden buscarlos en el canal de YouTube. Si alguno no escuchó alguna de esas enseñanzas, o si quieres utilizar esas enseñanzas como material de estudio, que sería muy bueno, que estés repasando con propósitos de estudiar el tema, las enseñanzas que hemos estado dando. Bien, vamos a la escritura, si me acompaña usted en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 27, desde el verso 26. Vamos a entender qué está diciendo verso 26 y parte del verso 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, tú has sido bueno, tú has sido muy amplio al instruirnos, Señor, respecto de la familia y tus propósitos para con ella. Tú nos has estado enseñando, Señor, hablando, instruyendo, educando, Señor. Y algunos de nosotros reeducando porque veníamos con ideas equivocadas de allá donde crecimos sin poner atención a tu palabra. Gracias por tu amor y paciencia, Señor. Te pedimos nos sigas bendiciendo. Te pedimos nos sigas ayudando. Te pedimos que, como muchas veces has hecho, Señor, tu Espíritu Santo tome tu santa palabra y la haga viva y eficaz para nosotros, para nuestra vida. Enséñanos a darte gloria en nuestra vida y familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, dice el texto que nosotros estamos estudiando, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Hasta ahí vamos a leer. Lo primero que debemos recordar, que quiero recordar con ustedes, hermanos, que quiero que sean cosas que queden en nuestra mente y principalmente en nuestro corazón, es que la idea de la familia, la idea del matrimonio,
Es algo que ha estado desde la eternidad en el corazón de Dios. No fue algo fortuito, no fue alguna ocurrencia momentánea, mucho menos ha sido idea de alguna institución, de algún hombre, es idea de Dios y es algo que ha estado en su corazón desde siempre. Y por eso es que nosotros vemos en el libro de los Orígenes, por eso es que este mismo idea lo podemos encontrar en otras partes de la Escritura, pero yo quise tomar el texto de Génesis porque Génesis nos cuenta el inicio de todas las cosas en esta tierra para los propósitos de Dios aquí y con nosotros. Y en el libro de los Orígenes, aquí en el libro de Génesis, Dios está diciendo que Él quiere que el matrimonio sea a su imagen. Y este es el primer punto, hermanos, que yo quiero que nosotros nos quedemos como algo muy valioso. Mucho tiempo quizá creímos que cuando la Biblia dice y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, nos quedamos con esa idea de que el hombre, el ser humano, era la imagen de Dios. Pero eso no es lo que dice el versículo completo. El versículo 27 completo dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice el versículo completo. De tal forma que la imagen de Dios no es el ser humano solo. Dios quiso hacer a su imagen a la familia, al matrimonio. Y esto es algo que dignifica mucho el matrimonio. Recordarán que uno de los propósitos por los cuales nosotros estamos hablando acerca de este tema, del tema de la familia, del tema del matrimonio, es porque si bien es cierto que a lo largo de toda la historia la institución familiar, la institución matrimonial ha sido atacada por el mismo diablo. El día de hoy estamos viviendo uno de esos momentos donde el ataque ha arreciado, donde estamos en uno de los momentos donde la institución divina, la institución familiar, la institución del matrimonio está severamente atacada, fuertemente atacada por todos los medios. Se está utilizando todo el aparato del Estado para atacar la familia. Y no es coincidencia, más bien es estrategia. Y por eso es importante que, si fuera posible, todos los seres humanos volvieran a los principios de Dios. Pero los que sí debemos volver a los principios de Dios somos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo, que él lo hace, él lo afirma, que él dice así, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él lo hace como una afirmación y bueno, esto a nosotros nos debiera de poner un reto, hermanos. Cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos de exponernos ante esa regla y ver si toda nuestra mente de verdad es la mente de Cristo. Es decir, si todas las cosas que nos acontecen, si todas las cosas que vivimos, si todas las cosas que enfrentamos, si todo lugar donde nosotros estamos está pasado por el filtro de la mente de Cristo. Es decir, si nosotros estamos buscando de manera intencional pensar como Cristo piensa. ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Quién me quiere decir cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la palabra de Dios. No es algo así como que místico, como que bueno, pues déjame ver, meterme a ver si Dios me revela cuál es la mente de Cristo. Tenemos la palabra profética más segura y la palabra de Dios es la mente de Cristo, de tal forma que todas las cosas que nosotros vivimos deben ser pasadas por el filtro de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros deberíamos, hermanos, en estos tiempos todavía más apremiante, ver si estamos nosotros pensando, razonando todas las cosas con la mente de Cristo, con la palabra de Dios. Principalmente en áreas tan fundamentales como es la familia, como es el matrimonio, como son los hijos. En esas áreas deberíamos de estar nosotros pensando, viendo si estamos pensando con la mente de Cristo. Pero no solamente en esas áreas, hermanos, en muchas áreas más deberíamos nosotros de estar pensando con la mente de Cristo. Y
Aquí el Espíritu Santo en el verso 27 nos está diciendo que la familia, el matrimonio, es la imagen de Dios. En otras palabras, es a través de lo cual Dios quiere manifestarse a la sociedad. No hay otro lugar donde el evangelio se puede hacer más claramente visible a la gente que a través de la familia, a través de lo que Dios hace en nosotros, en la familia. La familia, hermanos, es altamente santificadora. La vida familiar es altamente santificadora. ¿A qué me refiero con esto? Que es en la familia donde salen nuestras imperfecciones. Es en la familia donde salen nuestros defectos. Es en la familia donde salen visiblemente nuestros pecados. Es en la familia donde Dios quiere hacernos ver a cada uno de nosotros lo imperfectos que somos. Porque algunos de nosotros pudiéramos pensar cuando estamos en la calle, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con los hermanos, que somos muy buenas personas. Pero cuando estamos en la familia, cuando estamos en la intimidad de la familia, es cuando sale lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente tú y yo somos. Eso es lo que somos, lo que sale en el corazón. Mucha gente tiende a pensar que lo malo está alrededor nuestro. Cuando la Biblia advierte, Dios nos advierte que el mayor peligro está en el corazón del hombre, que es perverso y engañoso. Y que es del corazón del hombre donde salen los malos pensamientos, donde salen los adulterios, donde salen los homicidios. Es del corazón del hombre. Entonces, es en la familia donde Dios quiere manifestar el evangelio primeramente. Es a través de la familia santificada que Dios quiere darse a conocer al mundo. Por eso, primer punto que yo quiero que recordemos de toda esta serie del matrimonio que hemos hablado es el matrimonio. Es el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es a través del matrimonio y de la familia que Dios quiere darse a conocer al mundo. Es a través de la familia que Dios quiere llenar las iglesias. Que la iglesia sea, lo he dicho otras veces, que la iglesia sea una familia de familias. Ese es el deseo y el propósito de Dios, y que como familia vengamos a adorar. Bien, entonces, es primer punto. Después dice verso 28, después de que habla de la institución divina, después de que habla de la institución del matrimonio, verso 28 dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Ese es de hecho el título que puse yo a esta enseñanza. ¿Por qué quise yo ponerle por título a esta enseñanza la primera parte del verso 28? Porque lo que nos está mostrando esta parte del Génesis es que el propósito original de Dios al instituir el matrimonio es que el matrimonio sea una bendición. Es que el matrimonio sea una bendición. Y entonces eso ya es algo, esto que estoy diciendo ahorita, esto ya es contracultura. Esto ya es algo que culturalmente el día de hoy no es algo bien aceptado. De hecho, es totalmente lo contrario. El día de hoy es causa de burla a alguien que quiera externar su deseo de casarse, de formar una familia. Ya es atacado, ya es ridiculizado, ya es objeto de burlas, porque esto ya es contrario. Esto que acabo de decir es contrario a nuestra cultura. El matrimonio está muy devaluado y muy atacado. Pero lo que yo quiero mostrarte en este versículo 28, en la parte A, es cómo la idea original de Dios a través del matrimonio era bendecir a ese hombre y a esa mujer que Él creó con este propósito. Dice el verso 28, y los bendijo Dios.
y los bendijo Dios. Dios creó el matrimonio con el objeto y el propósito de que sea una bendición. La experiencia de muchísima gente en este sentido no es una bendición. No es una bendición. El matrimonio al que han ah, participado muchas personas, su experiencia personal es que no ha sido una bendición. Y la pregunta surge, ¿y entonces por qué? ¿Por qué si estamos viendo que el que diseñó el matrimonio, el que creó el matrimonio, el que hizo funcionar el matrimonio, lo creó con el propósito de que sea una bendición? ¿Por qué en la experiencia de muchas personas no ha sido una bendición? Y ese es el fundamento para este tema de la familia, para el tema del matrimonio y de hecho para cualquier otro tema, como lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la razón de por qué Dios dijo que el matrimonio iba a ser una bendición? ¿En qué iba en qué estaba establecido, en qué estaba fundamentado esa bendición? Bueno, quiero mostrártelo yo aquí mismo en Génesis 3, verso número 8. Si usted ha leído el libro de Génesis, usted sabe que estamos en ese momento de la creación, en el momento en que Dios está estableciendo todas las cosas. Capítulo 1, la creación de todas las cosas. En el capítulo 2 vemos cómo Dios crea al hombre y la mujer. Y en el capítulo 3 vemos cómo la creación toda es estremecida por la introducción del pecado a través de la desobediencia del hombre. Pero hay una parte importantísima en el versículo número 8. En el versículo número 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y bueno, vemos el verso 11 que continúa esta conversación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál era el punto de la bendición de Dios? ¿Por qué Dios dijo que el matrimonio iba a ser una bendición para el hombre y para la mujer? El secreto de esa bendición es esto que estamos leyendo aquí, que en el momento en que Dios estableció el matrimonio, la idea de Él para el buen funcionamiento del matrimonio, de tal forma que eso contribuyera a una vida bendecida para el esposo y para la esposa, era la presencia de Dios con ellos. En el verso 8 vemos cómo ellos oyeron la voz de Dios. Y oyeron la voz de Dios porque Dios se paseaba en el huerto. Y el huerto en ese momento era la casa del primer matrimonio. Si usted lee versículos anteriores, se va a dar cuenta que Dios había puesto el matrimonio ahí, en el huerto, para que lo labrara, para que lo trabajaran, para que le pusieran nombre a los animales, para que vivieran ahí. Entonces el huerto era el hogar de ese primer matrimonio. Y dice el verso 8 que Dios se paseaba en ese huerto, en el hogar del primer matrimonio. El fundamento de la bendición para los matrimonios es la presencia de Dios ahí. De tal forma que en la idea bíblica del matrimonio, el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres. Esposo, esposa, y en la vida de ellos, Dios. Ese es el secreto de un matrimonio bendecido. La presencia de Dios en ese hogar.
la presencia de Dios en la vida de esas personas, una comunión, porque además tú te das cuenta cómo dice que se paseaba Dios al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios hablando con el hombre. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Había una relación entre ellos, de tal forma que podían platicar de esta manera, hermanos. ¿Te habías puesto a pensar qué glorioso es esto? Digo, el momento no es cualquier momento, es el momento en que Dios está enfrentando al hombre por su pecado. Es un momento triste y en la historia del ser humano el más lamentable, el más lamentable. Pero algo que resalta aquí es que había una conversación entre ellos. Y la manera en que estar platicando te habla de que había una familiaridad. Es decir, que en el momento en que Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No vemos cómo que la reacción del hombre haya sido así como que, ¡ay, ay! ¿Quién me está hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? ¿Qué es esa voz? No, reconoció la voz y respondió sin mayor cosa porque había una familiaridad entre ellos. La Biblia no lo registra, pero seguramente había constante comunicación entre este hombre, entre esta persona y entre Dios. Y más adelante Dios empieza a hablarle a Eva, a la esposa, lo cual indica también que de la misma manera había una comunión del esposo con Dios constante, era familiar la manera en que hablaban, la manera en que platicaban y la manera en que ella, la esposa, habla con Dios también nos muestra que había una familiaridad, había una relación con Dios, había una comunión con Dios. ¿Por qué la mayoría de los matrimonios el día de hoy no caminan en esa bendición? Porque la mayoría de los matrimonios el día de hoy no tienen una relación con Dios, primeramente. Primeramente. Esa es la principal causa del derrumbe de la familia, de la gran cantidad de divorcios. Yo le decía la vez pasada que le pasaba aquí algunos datos que en nuestro país, una de las principales causas de divorcio en México son los problemas financieros, que el dinero no alcanza, que hay maridos que no se esfuerzan en suplir las necesidades, que hay esposas que esa situación no la pueden soportar, no la pueden tolerar y hay constantes problemas, conflictos, al punto que la primer causa de divorcio en México son los problemas económicos. Y esa causa, a raíz de la pandemia y de la crisis económica que se generó a través de todo esto, ha aumentado, ha incrementado. Pasando a segundo lugar, el asunto de las infidelidades, del adulterio. Por muchos años atrás, el adulterio fue la principal causa de divorcios en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo, en todo el mundo. El día de hoy, esa primer causa, el adulterio, los divorcios por causa de adulterio han pasado a segundo lugar, pero eso no es así como que, ay, qué bueno, ya bajaron los adulterios. No, no es que bajaron los adulterios. Lo que pasa es que los problemas económicos se incrementaron mucho y eso sobrepasó los casos de adulterio. Y el otro dato también lamentable dentro del asunto del adulterio es que no solamente bajaron los casos de adulterio, de hecho se incrementaron también. Todo este asunto de las redes sociales, todo este asunto del internet, todo ese asunto de páginas de citas, todo este asunto de páginas de inmoralidad en internet tan fácil de accesar a ello, ha incrementado y ha hecho que los casos de adulterio incrementen. Pero el dato relevante es que el día de hoy no solamente esos casos de adulterio son por causa de varones,
Al día de hoy casi están a la par los casos de adulterio por causa del varón y los casos de adulterio por causa de la esposa. Los casos de adulterio donde la mujer es la que es infiel también han aumentado drásticamente. Pero en términos generales, lo que yo le estoy mostrando con la palabra de Dios es que la primer causa de divorcio, por encima de los problemas financieros, por encima de las causas de inmoralidad, es el hecho de que las personas no buscan a Dios para entrar en una unión tan sagrada, tan sublime y tan íntima como es el matrimonio. Aunque muchas de esas familias podrían decir, no, hermano, pero sí, nosotros sí nos casamos por la iglesia. Eso no tiene nada que ver. El día de hoy el casarse por la iglesia es sinónimo de pachanga en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, es el día de que después del ritual que hacen ante alguien, pues después de eso, pues hay que ir a la comida, después al baile y después se va a poner bueno la pachanga. Y eso es en muchos casos el sinónimo de casarse por la iglesia. Y aún en círculos evangélicos, triste es ver que en círculos evangélicos ya también el casarse por la iglesia es sinónimo de pachanga. Pero aún cuando no hay esa mundanalidad infiltrada, no es la esencia de la solemnidad de ponerse delante de Dios y decir, Señor, delante de ti estamos. Pero no solamente de ti, delante de ti estamos en este momento, delante de ti queremos caminar todos estos días que vienen por delante, delante de ti. Entonces, hermanos, la principal causa, y déjenme decirlo así claramente, en la experiencia propia, me refiero pastoral, de consejería, en las consejerías matrimoniales que yo tengo que atender, la principal causa que encuentro de los problemas matrimoniales son falta de comunión con Dios. Son falta de comunión con Dios. Y entonces, el punto importante dentro de la consejería matrimonial, donde buscamos ayudar a esas parejas, a ese esposo, a esa esposa, primero es este punto: regresa a la comunión con Dios. Porque cuando no estamos en comunión con Dios, el apóstol Pablo claramente lo dice en la carta a los Gálatas, capítulos número 5. En el capítulo número 5 de los Gálatas, a los Gálatas, perdón, el apóstol Pablo describe dos escenarios del cristiano, porque le está hablando a cristianos en la carta a los Gálatas. Pero él está diciendo ahí que hay dos escenarios. Un escenario es la vida en el espíritu. Otro escenario es la vida en la carne. Y nos dice cómo se comporta y qué pasa cuando un cristiano está viviendo en el espíritu. Andad pues en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y nos dice qué pasa cuando una persona cristiana se está guiando por los deseos de la carne en lugar de guiarse por los deseos del espíritu. Si tú has leído la carta a los Gálatas, tú recordarás que dice a partir del verso 19 en la carta a los Gálatas. Acompáñame, por favor. No pierdas aquí porque vamos a regresar. Pero Gálatas, capítulo 5. El capítulo 5, en general, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis
El problema de la iglesia, los Gálatas, de los cristianos en la iglesia de Galacia, es que estaban queriendo vivir el cristianismo por obras y no por el Espíritu. De tal forma que el verso 4 dice, desde el verso 3 dice, otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El capítulo 5, Pablo está abordando un tema muy delicado. Cristianos que ya se habían desligado de la vida espiritual, que ya no estaban en la gracia, ya no estaban caminando en la gracia, como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate tú, amado hijo, en la gracia. Esfuérzate en la gracia, y ese es el llamado a todo cristiano. Esforzarnos, sí, pero en la gracia de Dios. Pero fíjese cómo comienza en ese capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí hacemos una pausa. Dos escenarios muestra el apóstol Pablo: los cristianos que viven en el Espíritu y los cristianos que viven en la carne. Alguna vez alguien me preguntó, hermano, ¿es posible que un cristiano nacido de nuevo vive en la carne? Yo respondiendo en cuanto a lo que veo en la Escritura es sí. Cuando dejan de ver a Cristo, cuando se desligan de la comunión con Él, empiezan a vivir en la carne. Y entonces son dos escenarios. ¿Qué pasa? ¿Cómo se conforma la vida? ¿En qué se convierte la vida de una persona que empieza a vivir en los deseos de la carne? Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son desde lo más escandaloso, hermanos: adulterio, fornicación, inmundicia, que habla de suciedad, de cosas sucias o inmorales también. Lascivia, porque el contexto es inmoralidad, de estas primeras cosas que aparecen en esta lista. Verso 20, idolatría, hechicerías. En el matrimonio, hermanos, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, ni se diga, celos, qué decir, iras, contiendas, divisiones o disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y muchos dirán, bueno, no he llegado hasta ahí, no me han faltado ganas, pero no he llegado hasta ahí. Bueno, el Señor Jesucristo se encargó de aclararnos en el Sermón del Monte que un homicida no es solamente aquel que mata. Un homicida es aquel que se enoja contra su hermano en una ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales son amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Primer escenario, cuando vivimos en la carne, hermanos. Y ahorita en el contexto del matrimonio, cuando en el matrimonio estamos viviendo separados de la comunión con Dios. Esto que muestra el apóstol Pablo, le podríamos llamar en términos actuales una correlación negativa, ¿no? Es decir, que cuando, permítame utilizar estos términos, cuando los niveles del espíritu en nuestra vida están así, los niveles de nuestra carne están así. Pero cuando empezamos a descuidar la vida en el espíritu y esto empieza a disminuir, a la par, esto empieza a subir. A eso se le llama correlación negativa.
Y cuando la vida en el Espíritu está así, porque no tenemos comunión, porque no tenemos oración, o las que tenemos es muy pobre, ritual, muerta, seca, porque no tenemos estudio de la palabra y no dejamos que la palabra nos instruya, nos alimente. Y entonces la vida del Espíritu está aquí abajo. De manera inmediata y proporcional, los niveles de la carne empiezan a subir. Porque la carne en la vida del creyente está sujeta al Espíritu mientras el Espíritu gobierna nuestras vidas. Cuando descuidamos la vida en el Espíritu, cuando descuidamos la vida en comunión con Dios, esto se baja y nuestra carne se exalta, nuestra carne toma el control, nuestras viejas pasiones, nuestro viejo hombre, nuestras concupiscencias, nuestros deseos no controlados suben. Entonces, ¿sí me explico? Si nuestra vida en la carne está así, ¿qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra? Que nos volvamos a Él en arrepentimiento, que volvamos a tener comunión con Él. Y entonces hagamos en esa comunión que esto suba la vida en el Espíritu, automáticamente nuestros deseos pecaminosos, malos, empiezan a disminuir. Es muy práctico, ¿no? Esta ilustración. Podemos entender qué es lo que pasa. Descuidamos a Dios, el viejo hombre se exalta y toma el control. Y empiezan los enojos, y empiezan las iras, y empiezan los pleitos, y empiezan los reclamos, y empiezan las quejas, y empiezan los pleitos, y empiezan los pensamientos malos. Empieza todo eso. ¿Cuál es ese? Esto que acabamos de leer aquí a partir del verso 19 es el escenario cuando nosotros no tenemos comunión con Dios o hemos descuidado la comunión con Dios. Hermano, además, eso es progresivo. Si tú no regresas a la comunión con Dios, si tú no te arrepientes de tu descuido espiritual, esto sigue creciendo, ¿eh? No tiene un tope. Esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Al punto en que llegas al momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Porque ahora me atrevo a hacer semejantes cosas. ¿Qué pasa en el escenario cuando nosotros vivimos en el Espíritu? Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? ¿Cuándo vienen estas cosas a nuestra vida? ¿Cuando encontramos a nuestro príncipe azul? ¿Cuando encontramos al amor de nuestra vida? ¿Cuando nos casamos con la persona que soñamos? ¿Cuando por fin nos casamos con la persona que nos hacía sentir maripositas? La experiencia nos dice que generalmente no pasa eso. Muchas veces pasa lo anterior, ¿no? Te casas con la persona que deseabas casarte y a los pocos meses ya estás teniendo pleitos, iras, contiendas. Entonces, ¿cuándo vienen estas cosas? Cuando tenemos comunión con Dios. Y entonces quiero decirte algo sorprendente y maravilloso. La bendición en el matrimonio de la cual hablamos en un principio no depende de que estés con la persona, con el hombre, con la mujer que deseabas o con el hombre, con la mujer que amas. No depende de eso. La bendición en el hogar depende que tengas comunión con Dios. Por lo tanto, muy erróneamente, muchas veces nosotros le echamos la culpa al otro en nuestro matrimonio y decimos, es que si tú fueras diferente, es que si tú ya no hicieras esto, es que si tú hicieras así, es que si tú hicieras lo que yo te digo que hagas, ya yo estaría contento y ya no tendríamos problemas. Y nos pasamos echándole la responsabilidad al otro.
Cuando lo que nos está diciendo Dios aquí es que para que venga el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, lo que necesitamos es nosotros hacer lo que Dios dice y tener comunión con Él. Y aunque exista la situación de que nuestro cónyuge, nuestro esposo o la esposa no está queriendo hacer las cosas bien, Dios está obrando en mí. Puntualizo entonces este aspecto que es de suma importancia. Cuando leemos en la Biblia que Dios dijo que el matrimonio es para bendición, no es porque Adán y Eva iban a estar juntos, no. Es porque Adán iba a estar junto con Dios y porque Eva necesitaba estar junto con Dios. Eso era lo que iba a establecer la bendición dentro del matrimonio, hermanos. De los errores más comunes que hay es que cuando nosotros pensamos en el matrimonio, y esto lo quiero decir para todos los jóvenes que están aquí y que muy seguramente, probablemente tengan deseos de casarse más adelante, y que yo espero que no te hayas dejado ya contaminar por la idea progre de que, ay no, el matrimonio fue chihuacala. Yo espero que no te hayas dejado contaminar por eso, sino que en tu mente esté el deseo y la idea de que en algún momento vas a casarte y vas a formar una familia. Escucha lo que te digo. De los mayores errores que se cometen actualmente cuando dos personas contraen matrimonio es que piensan que el matrimonio se trata de ellos. Es que piensan que el matrimonio se trata de mi felicidad. Es que el matrimonio se trata de mis sueños. Es que el matrimonio se trata de mi estabilidad. Y ese es el peor error que podemos cometer, de los peores errores que podemos cometer. Según lo que hemos estado estudiando, el matrimonio no se trata del esposo, ni de la esposa, ni de ellos dos. El matrimonio se trata de la gloria de Cristo. Porque ellos fueron hechos a imagen de Dios. El matrimonio se trata de la gloria de Cristo. El matrimonio no se trata de que se van a realizar tus sueños. El matrimonio no se trata de que por fin cayó por el que estabas orando mucho. El matrimonio no se trata de que te casaste con el que te gusta o la que te gusta. El matrimonio no se trata de que ya Dios les bendijo con un buen trabajo. El matrimonio no se trata de eso. El matrimonio se trata estrictamente, en primer lugar, de la gloria de Dios. Y cuando los cónyuges viven el matrimonio en esa visión de le voy a dar gloria a Dios, entonces dejan de poner sus ojos en las fallas del otro, en los pecados del otro, en las faltas del otro, y se enfocan en sus fallas y pecados propios para poderle dar gloria a Dios. Y cuando Dios mira un corazón así, Dios derrama su gracia para ayudarle. Y muchas veces esa gracia abarca hasta la transformación de la persona por la que está orando, que muchas veces es su esposo o muchas veces es su esposa. ¿Nos damos cuenta cómo funciona esto? Nos damos cuenta por qué la mayoría de los matrimonios están como están. Nos damos cuenta por qué nuestros matrimonios están como están. Porque estamos mal enfocados. Porque no estamos pasando por el filtro de la mente de Cristo todas las cosas. Y entonces es en esta gracia, es en esta vida del Espíritu, hermanos, hermanas, escuchen esto. Entonces ese golpe mental que recibe la mujer cuando se le habla de la sujeción al esposo pasa a segundo término cuando es la gracia de Dios la que la influencia para entender cuál es el rol que Dios le ha determinado, diseñado. Ese tema, ese rol de la sujeción de la esposa, no se va a poder
entender, ni mucho menos vivir, si no es en el convencimiento primeramente de Dios, de una persona que tiene comunión con Cristo. Porque es su gracia la que le va a ayudar a entender que el lugar de la sumisión no es un lugar de humillación, porque Cristo mismo vive sujeto al Padre. Es hasta ese momento en que lo va a poder entender. Y lo mismo pasa. Hemos estado estudiando cuáles son los roles o el orden divino para el esposo. El que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no va a suceder hasta que no estemos nosotros rendidos a Cristo primeramente. No va a suceder hasta que cada día le dediquemos más y más y más tiempo como una prioridad fundamental en nuestra vida de permanecer en comunión con Cristo. No va a suceder, hermanos. Vamos a seguir encontrando defectos y defectos. Y no va a ser hasta que nosotros mismos nos rindamos a los pies de Cristo y dejes de estar pidiendo, anhelando primeramente que sea el otro el que se rinda a Cristo. Primeramente nosotros tenemos que estar rendidos a Él. Y mientras eso no suceda, seguiremos quejándonos, seguiremos reprochando, seguiremos fijándonos en la paja del ojo de nuestro hermano y no acabaremos de ver la enorme viga que tenemos en nuestro ojo, hermanos. No dejaremos de ver, no terminaremos de ver la enorme viga que tenemos en nuestro ojo. En este asunto del matrimonio, la vida en Dios, la comunión con Dios, es insustituible, es fundamental, es indispensable, porque es Él quien nos ayuda, es Él quien nos transforma, es Él el que nos da la gracia para cumplir nuestros deberes como esposos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en un momento de lucidez por la gracia de Dios hemos tenido que reconocer la dureza de nuestro carácter? Hemos tenido que reconocer las áreas en las que nuestro carácter necesita ser transformado. Y solos no podemos. Y solos no podremos. Poder darle el amor que demandamos a nuestra esposa, o sea, ese mismo amor que nosotros le demandamos, podérselo dar nosotros, no va a ser posible si nosotros no tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con su Espíritu. El punto al que quiero llegar es el éxito de la vida matrimonial y por ende el éxito de la vida familiar depende de una sola cosa: qué tan consagrados y entregados estamos a Cristo. Qué tanta comunión tenemos con Él, porque eso es lo que impacta todas las áreas de nuestra vida. Si hay alguien aquí que tiene problemas con su suegra, yo te doy un consejo: revisa primero tu vida. ¿Cómo estás tú? Porque Cristo entregado al Padre, fue capaz de amar a los que lo trataron mal. Fue capaz de amar inclusive a los que lo crucificaron. Y solo eso se puede en una vida en el Espíritu. En una vida en el Espíritu. Y ese ejemplo que puse de la suegra es solamente un ejemplo. Quien tenemos problemas con alguien, revisemos nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿No será que Dios nos está queriendo tratar con nuestro carácter y con nuestra vida a través de esa persona?
¿No será que Dios está utilizando a esa persona para que seas capaz de ver lo que sale de tu corazón? Cuando te hacen una injusticia, ¿qué es lo que sale de tu corazón? El Señor Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué sale de tu corazón cuando alguien te hace una injusticia, cuando alguien se porta mal contigo, cuando alguien te trata mal? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tus pensamientos? ¿Sale bendición en lugar de maldición? El secreto de la bendición matrimonial, hermanos, está en que cada uno tenga comunión con el Señor. Y entonces te estoy dando a entender que si dentro del matrimonio, por alguna razón, por la razón que sea, hay uno que no está buscando a Dios, hermano, hermana, Dios a ti no te va a juzgar ni te va a dar o no te va a dar por causa de el que es inconverso o el que no es creyente. Dios va a bendecir tu vida. Número uno, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y número dos, porque Él ha dejado muchas promesas para ti. No decaigas, no te desanimes. Busca al Señor, porque las bendiciones de Dios también son personales. Aunque tu esposo o tu esposa no esté buscando, aunque tu esposo o tu esposa no quiera buscar, aunque tu esposo o tu esposa no esté, por la razón que sea, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Dios ha prometido bendecir a sus hijas. Y si tú eres una hija de Dios, aunque no esté tu esposo físico contigo, Dios te va a bendecir a ti. Si le buscas, si estás con Él. Dejemos de buscar la bendición en otros lugares, hermanos. Dejemos de buscar el éxito o que nos vaya bien en otros lugares. No hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera del Señor. Y cuando hay un esposo, una esposa o los dos consagrados que están buscando al Señor, el Señor en el Salmo 133, el Señor estableció un principio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando un esposo y una esposa, los dos buscan al Señor, además de ser esposos, también son hermanos en Cristo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y yo creo, razonándolo, pensándolo y viéndolo con Dios, yo pienso que uno de los mejores ejemplos del Salmo 133, por encima inclusive de la comunión en la iglesia entre hermanos de la iglesia, es la comunión entre hermanos dentro del mismo hogar, dentro de la misma alcoba, dentro de la misma cama. Cuando él y ella son creyentes, cuando él y ella son hermanos en Cristo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que no se nos olvide eso, hermanos. Si tu esposa es creyente, tu esposa es tu hermana en Cristo. Si tu esposo es creyente, tu esposo es tu hermano en Cristo. Y después de esos palabras tan hermosas de que miremos cuán hermoso y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, nos empieza a decir, nos empieza a describir, nos empieza a alentar de que Dios ahí envía bendición y vida eterna, hermanos. Bendición para criar a tus hijos. Bendición para enseñarles el camino a tus hijos en un mundo tan agresivo a la fe cristiana, en un mundo tan impío como el que les ha tocado vivir. Dios envía bendición y vida eterna.
para que podamos reflejar al mundo la imagen de Dios. Bendición en el corazón nuestro para podernos perdonar, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos herido y lastimado dentro del matrimonio? ¿Cuántas veces nos hemos herido y lastimado? ¿Y cuántas de esas heridas al día de hoy siguen sangrando, hermanos? Y siguen sangrando por una razón, porque no hemos querido perdonar. No hemos querido perdonar. Esa es la única razón por la que tu herida sigue sangrando. Necesitamos la gracia de Dios para perdonar, hermanos. Y a la luz de lo que hemos estado estudiando y a la luz de que Dios quiere bendecir nuestro matrimonio y a la luz de que Dios quiere que andemos en el Espíritu, hermano, ¿por qué dejar más tiempo pasar sin arreglar esa situación que está pendiente con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Por qué no resistimos a pedir perdón? ¿Por qué condicionamos el perdón a que venga a pedir perdón? Porque esa es otra, ¿no? No sé si yo le quiero perdonar, pero nomás que él no viene, no me dice. Vamos, el perdón es de aquí. El perdón es de corazón. La psicología te ha querido engañar diciendo que para que seas libre y para que seas sanado, tengas que perdonar. Yo te digo, no es cierto. La principal razón para que nosotros como cristianos perdonemos a los que nos deben y a los que nos hacen es por obediencia a Dios. El perdón es un mandato del Señor. Independientemente de si tienes ganas, de si no tienes ganas, independientemente de si te pide perdón o no te pide perdón. Perdonar es un deber cristiano. Es un deber del creyente. Y en otras palabras, si tu herida sigue sangrando, es porque has querido guardar el resentimiento o la amargura y te has resistido a obedecer a Dios en perdonar. Muchos matrimonios el día de hoy están dañados, lastimados, fracturados por la falta de perdón, no por la falta de pedir perdón, hermano, porque bien puedes perdonar aunque no te pidan perdón. Muchas relaciones están fracturadas por la falta de perdón, hermanos. Y muchos están esperando a perdonar, esperando a que cambien. No, yo sí lo perdono, pero que cambie. A la luz del amor de Cristo, hermanos, a la luz del amor de Cristo, ¿cuánto nos tuvo que perdonar Él? Después de que eres su hija, después de que ya te perdonó, ¿cuántas veces más te ha tenido que perdonar? Por tus fallas, por tus faltas, por tus pecados. Y el Señor sigue perdonando porque Él se deleita en tener misericordia. Y Efesios 5, capítulo 1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Muchos matrimonios podrían ser sanados el día de hoy si tan solo te dispusieras a obedecer a Dios, perdonando las faltas, perdonando lo que te han hecho. Y yo no veo por qué tenga que pasar más tiempo esas heridas sangrando. Si hoy te dispones a pedirle perdón a Dios por no perdonar y después perdonar a quien te ha dañado. Amados, la bendición dentro del matrimonio es por una relación personal con Dios. Y cuando tenemos una relación personal con Dios, Dios influye en nosotros. Dios nos transforma. Dios nos perdona. Dios nos cambia. Dios nos ayuda a perdonar.
Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Antes de preguntarte hoy, ¿cómo estás con tu esposo o cómo estás con tu esposa? Creo que la pregunta obligada y que va a responder esta pregunta es, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu vida en el Espíritu? ¿Eres de aquellos que están esperando que el otro cambie, creyendo que así las cosas se van a mejorar? ¿Eres de aquellas que están pensando que el mal está en el otro? Te recomiendo que leas Romanos 7. Dios nos dice ahí que el mal está en nosotros. Es un momento importante donde podemos arreglar de fondo todas las cosas, estas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas guardando ese resentimiento? ¿Por qué no lo pones hoy delante de Dios? Que te ayude a perdonar a tu esposa, que te ayude a perdonar a tu esposo. Quizás has vivido muchos años peleando la batalla equivocada. Tu lucha no debe ser contra tu esposo o tu esposa. La Biblia nos dice claramente contra quién debemos de luchar. Pero la transformación tiene que venir a nosotros, primeramente a nosotros, para dejar de ser tan sensibles a lo que nos hacen los demás. Una implicación de aquellas palabras cuando dice Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Una implicación es, ya no voy a dejar que las cosas de allá afuera y las cosas que me dicen o me hacen me hagan pecar contra Dios. Porque con Cristo estoy justamente crucificado. Un análisis profundo de la vida de los apóstoles, todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron y con qué gozo lo padecieron, nos muestra a qué estado de mente y corazón habían llegado ellos, a morir a ellos. Habla con Dios. Volvamos al origen, al propósito de Dios. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, necesito de ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón,
corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, tócame, Señor. Es con nosotros con quien quiere trabajar el Señor, amados. No es en primera instancia con tu esposo, con tu esposa. Primero quiere transformarte a ti. Y es ahí donde debemos enfocarnos. Y cuando Dios quería trabajar, empezar a trabajar con el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas, a través de Oseas les dijo: haced barbecho para vosotros, porque es tiempo de buscar al Señor. Lo que les estaba diciendo es: su corazón está muy duro. No se puede sembrar la semilla así. Hay que trabajar esa tierra. Hay que ablandarla. Hagan barbecho, porque viene la semilla.
¿Cuántas esposas estarán aquí dispuestas a dejar de mirar qué hace o deja de ser su esposo? Si lo busca o no lo busca. Y primero a volcarse a Dios para que Dios las transforme a ellas. Comprometerse sí a estar orando fielmente por sus esposos, pero que Dios obre en ellas. ¿Cuántos esposos estaremos hoy aquí dispuestos por si no te ha caído el peso de la responsabilidad, amado hermano, que eres esposo? Revisa en tu casa lo que dice el Espíritu a través de la boca de Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Porque el varón es la gloria de Cristo. Porque el varón es la gloria de Cristo y la esposa la gloria del varón. Y eso, más que un elogio, es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Cambia mi corazón, necesito de ti. Cambia mi corazón, transfórmame, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Él es bueno y misericordioso para perdonar. Hagamos las cosas a la manera de Él, hermanos. Hagamos las cosas a la manera de Él. Que podamos tener esa comunión con Él. Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsiste, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz.
como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo
lléname. Llena mi alma, Señor. Llena mi alma, Señor. Lléname. Te necesito, Señor. Mi vida te necesita, Señor. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo. Te amo, me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo. Te amo, me rescataste.
rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Recuerda, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, me rescataste, nueva vida me diste, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador. Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Te necesitamos, Jesús, cada día, porque fuera de ti no hay nada, Señor. Tú llenas con tu poder todo mi ser.
tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado a nosotros primero. Gracias, Señor. Gracias, Señor.